Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo del día de hoy, unas deliciosas costillas de puerco barbecue hechas en sartén, sin horno, sin parrilla, fáciles de hacer y eso sí, muy sabrosas. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestras costillas de puerco a la barbecue. Utilizaremos una pizca de jengibre, media cucharadita de pimienta negra, un clavo de olor, una pizca de comino, una pizca de ajo, una pizca de tomillo, una pizca de orégano, una cebolla entera, 2 dientes de ajo, sal al gusto y por supuesto un paquete de costillas de puerco aproximadamente de 2 kilos. Lo primero que haremos será cortar nuestras costillas. Si tú vas a la carnicería puedes pedir que te la corten ya ahí. Pero si como yo también compras la costilla así en paquete, bueno, la vamos a sacar y con la ayuda de una servilleta le vamos a quitar el líquido que tiene nuestras costillas, que solo es para ayudar a que la carne se mantenga bien. Y le vamos a quitar la membrana. Con la ayuda de una servilleta, así de esta forma jalaremos todo este cuerito. Es muy fácil de hacer, así es que no te preocupes. Después simplemente vamos siguiendo las líneas de nuestras costillas y vamos a cortar todas. La verdad que yo no me animaba a hacer estas costillitas barbecue, porque siempre solo las hacía mi marido en la parrilla. Y sí que le quedan ricas, ¿verdad? Pero de esta forma, haciéndolas en el sartén, ya no tengo que esperar a que mi marido descanse y las prepare. Ya que terminamos de cortar todas nuestras costillas, en un contenedor las pondremos y las llenaremos de agua para que éstas se desangren. Ya después las enjuagaremos. En el vaso de la licuadora pondremos nuestros 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, una pizca de tomillo, una pizca de orégano, una pizca de jengibre, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de sal, un clavo de olor, una pizca de comino y una taza de agua. Todo esto lo licuamos muy bien hasta que se haga una pastita y con esto marinaremos nuestras costillas. Ya que está listo, nuestras costillas ya las hemos enjuagado y vaciaremos nuestro marinado. Masajearemos nuestras costillas y las dejaremos reposar por unos 30 minutos. Ya que mis costillas se han marinado, en una cacerola o sartén amplio pondré un chorrito de aceite y freiré mis costillas de puerco. Estas las doraré por 5 minutos por lado. Mi estufa la tengo a fuego medio. Ya han pasado 5 minutos y voltearé mis costillitas. Así haré con todas por otros 5 minutos más. Espero que te esté gustando esta receta. Si es la primera vez que nos miras, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Todavía no están, pero ya tengo hambre. Qué rico huele esta cocina. Mira cómo nuestras costillitas ya están bien doraditas. Ahora es el momento de bajarle la temperatura a nuestra estufa y taparlas. Ahí las dejaremos por 20 minutos más. Mientras esperamos, cortamos nuestra cebollita para hacer una cama para nuestras costillas. Y esto ya está quedando. Bueno, nuestras costillitas ya están listas. Le apagamos a la lumbre y retiramos. Arriba de una tabla pondremos 2 pedazos de aluminio grandes y colocaremos nuestras cebollas, así de esta manera. Ya que terminamos de hacer nuestra cama de cebolla, iremos colocando nuestras costillas bien pegaditas arriba de la cebolla, ya que las envolveremos para que queden en forma de un paquetito. Prepara estas costillitas y cuéntame qué tal te quedaron. Ya que colocamos todas nuestras costillas,
le pondremos nuestra salsa barbecue. Yo estoy usando una barbecue casera, que no por nada, pero me quedó deliciosa. Me quedó bien picosita y no muy dulce, porque la barbecue me gusta, pero picante. Con la ayuda de una brocha vamos a cubrir muy bien las costillas de barbecue. Y bueno, esto ya le falta muy poquito. Ya que está listo, lo cubriremos. Vamos a doblar nuestro aluminio de forma que se sellen muy bien nuestras costillitas para que éstas se cosan en su propio vapor. Nos aseguramos de que nuestras costillas estén bien cerraditas y las llevaremos a la estufa en una cacerola amplia. Aquí las taparemos y las pondremos a cocer a fuego bajo por 25 minutos. Pasados 25 minutos, nuestras deliciosas costillas de puerco ya están listas. Y veamos, mira, qué ricas se ven y el olor. ¡Ay! Ya no aguanto más, yo me quiero comer una. Te invito a que sigas el paso a paso de esta receta y ya verás que no te arrepentirás. Ya estoy esperando a que llegue mi marido y me pregunte que dónde las compré. Yo acompañaré estas costillitas barbecue con unas papitas salteadas, pero tú las puedes acompañar con verdura a vapor o con un arroz o con un espagueti, con lo que tú prefieras. Y mira, le echamos un chorrito de barbecue que quedó bien rica, picosita, y con permiso, pero ya se me hace agua la boca. Están deliciosas. Pero no, estas es de no comer solo una. Están muy ricas. Ahora sí que literal, para chuparse los dedos. Tú también. Sorprende a toda tu familia con esta deliciosa receta y quedarás como toda una chef. Yo me quedaré aquí disfrutando de estas deliciosas costillas barbecue en sartén que están deliciosas. Tú y yo nos vemos en el próximo antojo.